Bueno, buenas tardes hermanos, buenos días, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar aquí otra vez en comunicación con ustedes a través de este medio. Vamos a tratar de continuar nuestro estudio de Gálatas. Gracias a Dios estamos reuniéndonos en la iglesia cada domingo. Algunos han podido asistir. Ya vemos al hermano Mauro, la semana pasada asistieron la hermana Gladys, inclusive asistió el hermano Pedro y su esposa Magda. Así que poquito a poco estamos otra vez reuniéndonos. Y tenemos que seguir adelante. Esta situación ya se está alargando bastante y bueno, poco a poco lo vamos haciendo, pero hemos escuchado que la mayoría de la gente está bien. Muchos de ustedes me han reportado la grabación que han estado viendo, me alegra mucho, gracias por sus palabras de ánimo. Así que tenemos que seguir adelante en todo lo que Dios quiera. Recuerden, pueden usar este video como ustedes quieran. En este momento se está viendo en otras partes de América Latina, en otras partes inclusive del mundo. Yo creo que lo siguen mandando a España algunas personas, pero bueno, gracias a Dios, porque si sirve para algo, para Dios sea la gloria. Y todo lo que le falte, me echa la culpa a mí, que eso no hay ningún problema, yo cargo con la culpa. Saludos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar hoy. Hoy nos toca caminar sobre Filipenses 1, 27, verso 27, hasta el 2.4. Así que vamos a saltar el capítulo 1 hacia el 2, 1.27 al 2.4. Espero que sea de provecho para todos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y luego continuamos con este estudio. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 1, 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera distinta. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen frente a un mismo, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen las mismas luchas que antes me vieron sostener y ahora saben que sigo sosteniendo. Capítulo 2, versos 1 al 4 ahora. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por los intereses de los demás. Hasta allá, hasta el capítulo 2, versículo 4. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder estar otra vez junto con mis hermanos a través de este medio y poder usar esta manera para comunicarnos, Señor. Gracias por estas hermosas verdades de tu palabra, que nos confirman una vez más el deseo que tenía Pablo, y por supuesto que es tu deseo, de una unidad entre nosotros. Padre, bendice a cada hermano que está viendo este video. Tú conoces la situación de cada quien. Guárdale en su vida, síguenos protegiendo de toda esta situación tan difícil que estamos pasando, y que tu Espíritu, Señor, acampe sobre nosotros. Bendice a los hermanos que nos están viendo en otros países, inclusive en otros continentes. Señor, sigue bendiciendo esta forma, para que tu honra, tu gloria, tu evangelio, tus maravillas, Señor, sean conocidas en muchos lugares. Padre, bendice este tiempo, danos una claridad de pensamiento, y que sea tu Espíritu hablando a nuestro espíritu, para que así podamos ser edificados verdaderamente en tu amor. Gracias, Padre, por este rato. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, aquí vemos una oración inicial que Pablo hace en el versículo 27 del primer capítulo, donde él especifica: pase lo que pase. Es como entrando Pablo con fuerza en un mensaje nuevo, ahora fresco, porque Pablo ha estado hablando un tema muy importante, que él ha estado hablando de su situación,
Pero ahora quiere hablarles a los filipenses, va a hablar de ellos y va a hablar para ellos también. Ya en el capítulo 1, verso 12, ya les había dicho, quiero que sepan que en realidad lo que me ha estado pasando contribuye. Ya le hablé de mí, ya le hablé de lo que me está pasando a mí, ya lo dije. Pero ahora es similar a lo que ahora van a saber de ustedes. Y dedicaré parte de todo esto a hablar, dice Pablo, de lo que ustedes tienen que hacer ahora. Y es importantísimo porque ya Pablo dejó de hablar de él y de su situación y ahora va a poner a los filipenses al frente, por decir así, de la batalla o de lo que se está haciendo. Por eso en ese capítulo 27, verso 27, perdón, se parece mucho a ese del 1:12, porque habló de él, pero ahora va a hablar de ustedes y me voy a dedicar a eso, dice Pablo. Y da una orden concreta. Después que dice en el 27, pase lo que pase, da una orden específica. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Lo deja ver muy claro cuál es su mandato específico. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es una frase concreta, pero sumamente profunda que tenemos que meditar mucho para nosotros. Ese es el mandato de varios que va a dar, ¿verdad? Recuerden que el tema está hablando del avance de la fe, del avance del Evangelio. Ya lo había dicho desde el versículo 1:25. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a un jubiloso avance de la fe. El Evangelio va a seguir caminando, ya le hablé de mí, pero ahora vamos a hablar de ustedes para ver cómo va a seguir ahora con ustedes este avance tan importante del Evangelio que voy a seguirles hablando. Por eso ese tema o la preocupación que Pablo hace es la actitud que ustedes deben tener entre ustedes mismos. Por eso viene haciendo toda esa enseñanza. Recuerden a los que han leído un poquito más antes de Filipenses, que él empieza a hablarles aquí, en el capítulo 4, en el verso 2, él le dice a dos hermanos de la iglesia, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Parece que había ciertos roces en la iglesia de Filipo, había ciertas personas manejando ciertas situaciones que no había un acuerdo perfecto. Y le está diciendo prácticamente, en esto que estamos leyendo, que ese pleito que ellas tenían estaba afectando a mucha gente. Por eso le dice en el verso 2:14, hagan todo sin quejas ni contiendas. Aparentemente la situación que vivían estas dos señoras, Evodia y Síntique, y esa pelea que mantenían entre ellos, estaba afectando al resto de la iglesia. Por eso Pablo empieza a hablarles, y voy a hacerlo en dos partes de esta lectura que hice. Primero los anima a poner los intereses de los demás delante de lo suyo propio. Ese es su énfasis en todo este pasaje que leímos, 1:27 hasta el 2:4. Y dice, háganlo imitando a mí y también imitando a Cristo. Por eso, después que sigamos en el capítulo 2, un poco más adelante, él va a hablar cuando él le dice en el 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y recuerden esta doxología o esta como una poesía que le da aquí, ¿verdad?, sobre Cristo, quien siendo naturaleza de Dios no consideró y tal, y ustedes han leído eso y yo sé que lo vamos a leer en el futuro cercano. Entonces Pablo dice, les anima o los lleva a pensar en poner los intereses de los demás delante de lo suyo propio, ya lo ha dicho en este pasaje, imitando así a Cristo en su actitud de humildad. Y es lo que leímos o lo que empecé a leer en el 2:5 hasta el 11. Y claramente dice que deben estar firmes porque va a haber algo clave que les va a llegar. Dice, estén firmes ante la oposición. Por eso esa primera parte, 27 al 30, Pablo les enfrenta eso. Les enfrenta eso. Estén firmes ante la oposición que viene. Por eso les dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o cuando esté ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sin temor alguno de sus adversarios. Vienen adversidades, les dice,
y ustedes deben mantenerse firmes ante eso y no caigan en ningún tipo de desunión. Por eso, háganlo de esta manera. Y que cuando empieza el capítulo 2 le dice, por tanto, o de manera que, hace un llamado específico a esa unidad. Pues tenemos un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que Pablo está diciendo? Mi objetivo, dice Pablo, es el avance del Evangelio y debe también ser su objetivo. No sus propios intereses, no sus propios beneficios. Tenemos un objetivo común que es el Evangelio, el avance del Evangelio. Y si queremos ayudarle, dice Pablo, a ese objetivo, entonces Pablo le dice, sean de un mismo sentir. No podemos avanzar el Evangelio. No podemos avanzar en la fe mientras mantengamos la discordia o la desunión. Pablo le dice, si quieren ayudar a ese objetivo, sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Es el énfasis del capítulo 2, versículo 2. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y Pablo le pone eso como la meta que ellos deben tener para juntos ahora sí avanzar en lo que sería ese avance, ese progreso del Evangelio. Si quieren ayudar a ese objetivo, entonces le dice Pablo, sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y aquí viene hablando del futuro ahora. ¿Por qué le dice eso? Dice, porque viene oposición. Ustedes, en medio de esa oposición que viene, deben estar firmes. Ya lo dijo en los versos 27 al 30 del capítulo 1. Ustedes deben permanecer firmes. Ustedes luchan con una oposición tanto como yo lo hago. Pablo les explicó cuál es su situación allí en el capítulo 1, versos 18 al 26. Les dijo lo que él estaba pasando. Perdón, pero a pesar de lo que él estaba pasando, él dice, me alegro porque el Evangelio está avanzando. ¿Cómo está avanzando? Otros se deciden a predicar con ánimo, con fe, con valentía. Aún otros están haciéndolo por un mal motivo, por envidia o por hacerme a mí mal, pero no importa, me alegro y dice, y me seguiré alegrando porque el Evangelio sigue avanzando. Y le continúa ahora hablando de la unidad, porque es una preocupación que va a tratar varias veces en toda la carta de los Filipenses, la importancia de la unión, y es parte de los temas principales que él está tratando. Por eso Pablo da esa declaración, pase lo que pase, perdón, no importa lo que venga adelante, no importa lo que esté pasando, ustedes continúen haciendo lo que yo les estoy diciendo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y lo deja muy claramente, comporte de esa manera. Hagan lo que yo he hecho también. Soporten la oposición externa y la oposición interna. Igual ustedes deben hacerlo. Si yo lo he soportado, ustedes también deben hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a enfrentar lo mismo. Pablo le dice claramente, ustedes van a enfrentar lo mismo. Una oposición que viene de afuera y también una posición que viene de adentro. Pero respondan, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la misma que Cristo dio, el Evangelio dio. Compórtense, le dice, actúen de acuerdo a lo que son, ¿Y qué son? De Cristo. Son ciudadanos del cielo. Por eso hace este énfasis Pablo. Pase lo que pase, compórtense. Y es un consejo también para nosotros, ¿verdad? Pase lo que pase, hermano, compórtese. Compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y es hermoso este énfasis que hace Pablo. En verdad hay una oposición constante entre las normas de Dios, las normas de Cristo y las normas humanas, por decir así, las normas del Evangelio. Y prácticamente no se comparten muchos entre la una y la otra. Pero dice Pablo, sean leales a las normas del Evangelio. Por eso en muchas ocasiones, ¿verdad? Voy a leer ahora en Mateo 20, 26. Más bien voy a leer un poquito más Mateo 20. Ya estoy llegando. Si ustedes lo pueden buscar en su casa también. Mateo 20. Y voy a leer
24 en adelante. Mire lo que dice, interesante la lectura aquí. Mateo 20, 24. Dice, cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a sus súbditos. Qué nuevo, ¿no? Y los altos oficiales abusan de su autoridad. También muy nuevo. Pero entre ustedes, lo que quiero hacer énfasis, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiere ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo les está diciendo a sus discípulos, hay 2 formas de comportarse. Como se comporta el mundo y como yo les digo que se comporten. Valores del mundo, valores del reino. Por eso les dice claramente aquí, pero entre ustedes no debe ser así. En otras palabras, aquí Pablo está haciendo el mismo énfasis. Entre ustedes deben actuar de una forma distinta. No hay manera, no hay forma de traer los valores del mundo y mezclarlos con los valores del reino de Dios y que salga bien las cosas. No hay tal cosa. Se vuelve, como decimos en Venezuela, un arroz con mango. Se ensucia todo lo que esto toca. Vosotros sois distintos, lo que le dice Pablo, y le está diciendo Cristo a sus discípulos. Ustedes son distintos. Sean leales a las normas del reino de Dios. Si quieren vivir así, tengan una fuerte o un frente unido ante esa posición. Ahora recuerden una cosa, Pablo ha hecho los 2 énfasis. Viene una oposición externa, de afuera hacia adentro, pero en todo esto, Pablo también les recuerda y les hace ver, hay una oposición que viene también de adentro hacia adentro mismo. Y quizás es la que hace más daño. Y la que por mucho tiempo hemos luchado con cosas como esta, ¿verdad? Por eso le dice, para que esto pase, tengan ustedes un mismo espíritu, hablando del propósito. Sean unánimes como un solo hombre, en alma y espíritu, ¿verdad? Unidos en esa alma y espíritu, que es el mismo Espíritu Santo. Pablo les da las recomendaciones correctas. Cuidado, no teman a sus adversarios, a esa oposición. Al contrario, esa oposición claramente dice, es señal de que algo viene en el día, ¿verdad? Por eso le dice claramente, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores. Ahí les están haciendo ese énfasis, ¿verdad? Y una y otra vez se lo afirma. Sigan sin temor, dice el 1.28, y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación. Miren qué interesante. La persecución, la dificultad, tiene 2 vertientes. Para los de afuera, dice, es señal de destrucción, están perdiendo. Pero para los de adentro, para los cristianos, es una señal de salvación. Lo dice claramente en ese verso. Llega el día, viene el día, donde Dios va a actuar, como lo llaman en el 1.10 también, ¿verdad? Aquí en el 1.10 lo leo para ustedes. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Pablo pone la perspectiva, no en el hoy, ni siquiera en el mañana. Lo pone en ese día seguro, certísimo, que va a llegar, donde Cristo va a poner el orden sobre las cosas. Donde la respuesta no va a ser a un juez, ni siquiera a un pastor, a otro hermano. La respuesta va a ser directamente a Cristo. Sean dignos de eso. Y esa a los adversarios, su oposición es una señal para ellos de destrucción. Porque ese día llega también para ellos, para los que se oponen a Cristo. Va a haber total destrucción. Ese día de Cristo. Voy a leer también para ustedes en 1 Corintios 13, 17. 1 Corintios 13, 17, para que veamos otro aspecto de esto. Usted puede buscarlo en sus casas para que así no solamente lo busque yo, ¿verdad? 1 Corintios 13, 17.
Perdón, 3:17. 1 Corintios 3:17, no 13. 3:17. Dice así. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son su templo. Va a haber un día que aun cuando haya esa persecución que pueda llegar a destruir nuestro cuerpo, ese día Dios va también a cobrar o a destruir a aquellos que lo han hecho. Dios lo hará. Es una persecución para nosotros, una señal de que Dios va a obrar y de que eso exactamente viene, ¿verdad? Y lo leímos en todas estas partes que hemos ya visto. En el 28, y sin temor alguno a sus adversarios, los cuales para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Pablo está aclarando a los filipenses que no están solos. Que hay persecución, la va a haber, interna y externa, la va a haber. Pero esto no están ustedes solos, están esperando el día donde Dios pondrá cada una de estas cosas en su lugar y viene de Dios. Por eso, claramente dice que nos identificamos con Cristo mismo en su sufrimiento. Y en ese versículo 3, en ese capítulo 3 de Filipenses, el verso 10, ¿verdad? Lo dice, hace énfasis. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder de su manifiesto que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo sabe que seguir a Cristo va a costar todas estas cosas, pero no son cosas perdidas, son cosas que Dios está haciendo y Dios está obrando y Dios toma en cuenta. Por eso lo sigue haciendo. Y aun cuando aumente la persecución, también va a aumentar ese poder de Dios. Vamos a leer también en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Veamos un pasaje ahí también muy bonito sobre este tema. 4, 7 en adelante. 7 al 12. 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y podemos seguir leyendo, ¿verdad? Mucho más. El 20 dice, 2 Corintios 4, 20. No, llega hasta el 18, perdón. Hasta ahí está bien. Bien, estamos leyendo en ese pasaje, 2 Corintios 4, 7 al 12. El sufrimiento, lo que dice claramente, dice que siempre llevaremos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Pablo no nos está dejando solos con el sufrimiento. No, Señor. Pablo dice, ahí está Cristo con ustedes. Y ustedes los filipenses han visto esto en mí, en Pablo. ¿Cómo he podido sufrir? Ahora, dice, y cuidado con esto, ahora les toca a ustedes. Lo que a mí me está pasando y lo que yo he vivido, ahora le tocará también a ustedes. Sí, hermanos, la pregunta sería clara, ¿nos tocará también a nosotros? Y la respuesta es, yo creo que sí. Porque no somos más privilegiados que los filipenses y mucho menos que Pablo, ¿verdad? Y en estos días estamos viendo persecuciones de muchas maneras al Evangelio, a los principios del reino, donde prácticamente se están burlando cada vez más de los principios establecidos por Dios en esta sociedad que vivimos. Tengamos cuidado con eso. También para nosotros llega. Recuerde, a Pablo le pasó de muchas maneras. Si ustedes van conmigo a Hechos 16, y creo que lo hemos leído en otras ocasiones, Hechos 16, del 19 en adelante, vemos el tipo de persecución que sufrió Pablo, por cierto, muy dolorosa. 16, Hechos 16, 19. ¿Cuánto los amo?
Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que le había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pedro, a Pablo y a Silas. Los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó en contra de Pablo y Silas, y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior, en el más profundo, y los sujetó los pies a un cepo. No quería que se le escapara. Pablo, este fue el tipo de sufrimiento que Pablo sufrió. ¿Y todo por qué? Por causa del Evangelio. Es en consecuencia de querer ver expandir el Evangelio. Ojo, no estamos hablando de un sufrimiento porque se me acabó el dinero, porque me botaron del trabajo. Está hablando Pablo de un sufrimiento producto o que surge de ese avance del Evangelio y de querer verlo crecer. Por eso Pablo le dice: mi encarcelamiento ha provocado a otros predicar, a unos por bien, a otros con una mala actitud. Está bien. No es mi vida lo que está Pablo valorando, no es su vida lo que está Pablo valorando. Es el avance del propósito de Dios, de ese avance de la fe y del avance del Evangelio. Por eso dice: vivan ustedes vidas dignas del Evangelio, aún en medio de situaciones de persecución y situaciones de sufrimiento, como Pablo lo experimentó. Y Pablo les presenta entonces ese otro frente de batalla. Si están hablando de la persecución externa, Pablo les empieza a hablar luego en el capítulo 2, verso 1 en adelante, de la otra batalla que más bien se origina de adentro hacia afuera. ¿Hay persecución exterior? Sí hay, pero también hay heridas que las batallas han dejado y quizás hasta son muy peligrosas, batallas internas. Y dice: hay que sanar eso también. Ustedes están unidos por ese pensamiento. Lo dijo ya en el verso 30, ¿verdad? Donde les pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Ahora viene esa lucha, y a la lucha que ahora se va a referir Pablo no es ahora la externa, sino más bien empezar a hablar de esa lucha interna. Ahora vean esa externa, pero también tengan el mismo sentir, y lo sigue haciendo, un propósito. Y por eso une ahora las dos situaciones: luchar por el Evangelio y luchar también por la unidad. Por eso les dice al empezar el capítulo 2: por lo tanto, o debido a eso, o viendo eso, les dice: si sienten algún estímulo en su unión. Y ese sí no es un sí hipotético, más bien les dice: puesto que, o ya que han experimentado, ya que sienten algún estímulo en la unión con Cristo, si ya han experimentado esa unión con Cristo, si han experimentado el consuelo de amor que Él da, si han experimentado el compañerismo del Espíritu Santo, si han experimentado ese afecto entrañable, todo esto, vivan ahora. Ustedes lo han visto en mí, lo han visto ahora, lo han visto en ustedes. Vivan ahora de acuerdo a lo que ustedes han percibido. Pablo lo deja muy claro. Si a esa persecución externa también le añadimos la interna, la de dificultades entre nosotros mismos, esto va a estar difícil, ¿verdad? Por eso le dice claramente que les sirva a ustedes de estímulo. Si Cristo ha hecho toda esa situación que vamos a leer en las clases que vienen, de la humillación y la humildad de Cristo, si Cristo lo ha hecho todo por ustedes, vivan conforme o como respuesta a ese Cristo que lo ha hecho. Pablo lo hace con mucha ventaja en estos capítulos, en estos versos 2, 1 al 4, ¿verdad? Lo hace con mucha ventaja. Y les dice claramente, voy a leerlos para ustedes: por tanto, si sienten algún estímulo de unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo del Espíritu, algún afecto entrañable,
Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en un alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahí presenta Pablo, por decir así, el antídoto o la forma de protegerse, ya no de la persecución externa. Ahora les presenta el cómo protegerse de alegría. Dice, esto me llenaría de a mí de alegría. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a poder hacer? Les dice primero, tengan un mismo amor. Estén unidos en el alma y pensamiento. Piensen una sola cosa, manténganse unánimes en ese pensar, y especialmente en el propósito. Luego dice, no hagan, no haciendo cosas por ambición o por egoísmo propio, no haciendo nada para creerse ustedes mismos o un engreimiento vacío. No hagan esas cosas. Y les dice, ahora sí, considérense a los demás como superiores. No busque cada uno sus propios intereses, busque cada uno los intereses de los demás. Le da una lista de sí, dos no, y una lista otra vez de sí. La repito, tengan el mismo sentido, el mismo amor, estén unidos, piensen las mismas cosas, no haciendo cosas por su propia ambición o por egoísmo, no haciendo nada por un engreimiento vacío. Más bien, consideren a los demás como superiores, no busquen cada uno sus intereses y busquen los intereses de los demás. Pablo lo dice muy claro. Ante una agresión externa, ante un peligro externo, manténganse firmes. Sea uno solo. Pero ante un peligro interno, les da unas recomendaciones muy detalladas. Porque el peligro peor, como dice por ahí, no hay peor cuña que el mismo palo. Muchas veces experimentamos peligros de afuera, pero siempre, y lo digo con mucho temor y temblor, ¿verdad? Siempre lo que más destruye al cuerpo de Cristo, la iglesia misma, son los problemas internos. Y la mayoría o el 100% de los problemas internos son lo que Pablo está enfocando aquí. No hay un mismo amor, no están unidos en alma, no están unidos en pensamiento. Hace las cosas por ambición, estoy poniendo al revés ahora. Hace las cosas por un engreimiento vacío. No consideran a otros como superiores. No buscan los intereses de otros, buscan los intereses propios. Y no me interesa nada de los demás. Haciendo todo lo contrario. Y eso mina más la capacidad de la iglesia de buscar un solo objetivo que aún los mismos problemas externos. Siempre en la historia de la iglesia, los mayores problemas que han perjudicado al cuerpo de Cristo han sido los internos más que los externos. Por lo general los externos han impulsado la iglesia, mientras que los internos la han prácticamente deteriorado. Y estas son las ideas claras que está diciendo Pablo. Los filipenses deben estar unidos. Llegar a esa unidad, ¿cómo se llega? Buscando el interés de otros y no el interés propio. No puede haber una ambición egoísta, personalista. No buscar mis propios intereses, mi propia posición. Por eso Cristo le recordaba a los discípulos allá cuando leímos en Mateo, ¿verdad? Entre ustedes no será así. En el mundo empresarial, en el mundo de negocio, en el mundo político, es así. Quítate tú para ponerme yo. Los codazos para que otros caigan, para que yo pueda avanzar. Pero dice claramente el Señor, entre ustedes no será así. No podemos mezclar los principios del mundo, los principios del reino de este mundo, con los principios del reino de Dios. Por eso dice claramente, no busquen su propia posición, no busquen ustedes subir de posición, porque al fin y al cabo de nada vale. Usando métodos deshonestos entre nosotros, lo que hacen es ofender lo que Dios quiere hacer. No busquen ustedes lo mismo. No usen esa conducta. Sus relaciones deben basarse
en la humildad. Por eso en el capítulo 2:4 lo dice claramente: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Y ahora en el versículo 5, ahí se va a abrir con la explicación. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Tenemos el mayor ejemplo de humildad entre nosotros. Tenemos el mayor ejemplo de humildad. Por eso Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque Pablo tenía esa misma actitud. Recuerden lo que les dije, hermano. Los mayores problemas que la iglesia enfrenta y ha enfrentado en toda la historia no vienen de afuera. Tengamos cuidado, vienen de adentro. Y Pablo aquí está dando los pasos para que esos problemas internos podamos superarlos. Yo les animo a ustedes a ver esta clase y después vamos a ver todo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que piensen en estas cosas, porque no puedo ser yo una persona o un miembro del cuerpo que esté perjudicando el crecimiento y en vez de estarlo impulsando para que avance. Tengamos cuidado con estas cosas, que el Señor nos da gracia. Y lo dejo hasta aquí para que tengamos tiempo de meditar en estas cosas. Voy a repetir lo que Pablo le dice: tengan un mismo sentir, un mismo amor, unidos en el alma, unidos en pensamiento. No hagan cosas por ambición propia, no hagan cosas como un engreimiento vacío, sino consideren a otros como superiores. No busque cada uno sus intereses, busque los intereses de los demás. Todas estas cosas son maneras prácticas de contribuir a una unidad del cuerpo de Cristo que nos permita avanzar a una misma meta, que es el avance del Evangelio, el avance de la fe. Pablo estaba convencido de estas cosas. Se lo estaba presentando a los filipenses porque sabía que venían problemas entre ellos de este estilo y los mandaba a prepararse. Es un tiempo también para nosotros, hermanos, para reflexionar en estas cosas, pensar en ellos y que el Señor nos dé la gracia de ser agentes de empuje en nuestra iglesia y no unos agentes que más bien detengan. Piensen en estas cosas, delante del Señor se los pido, y que toda esta enseñanza de la palabra sea edificación para todos. La semana que viene continuamos con esto. Estoy tratando de mejorar en mis tiempos de grabación, tanto con Jonathan, con los hermanos ancianos, estamos hablando de otras maneras para que se haga más constante, pero ayúdenos a orar por eso, porque en todo este proceso de tiempo no es fácil, pero estamos avanzando. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder ver en tu palabra estas grandes verdades del Evangelio, donde nos anima Pablo a cuidar no solamente de la persecución que viene de afuera, pero especialmente de la interna, que es la que nos logra destruir, nos logra detener. Padre, que cada hermano aquí, viéndose en este espejo de tu palabra, pueda valorar ese deseo de tener un cuerpo de Cristo unido para poder avanzar en este propósito de la fe y el avance del Evangelio. Dirígenos en todas estas cosas, Padre. Te pido que tu Espíritu nos hable y nos haga reflexionar en estas cosas. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Esperamos que sea de bendición y hasta la próxima. Dios le bendiga. Gracias.